Hola, en esta clase vamos a revisar las tecnologías para la intervención del adulto y del adulto mayor. Como una introducción, existen distintas tecnologías que por una parte permiten intervenir a los adultos mayores, posibilitando el entrenamiento, la mantención de algunas habilidades cognitivas, la alfabetización digital, por ejemplo. ¿Y qué conviene usar como multimedia? Conviene usar tablets o celulares, porque son mucho más fáciles de comprender en su uso. ¿Qué se usa actualmente? Existen muchas aplicaciones, tanto para intervención cognitiva como del lenguaje, y también se está usando mucho las redes sociales para potenciar las habilidades sociales de adultos mayores que por algún motivo las han perdido o las están dejando de usar. Como reflexión hay que tener muy claro cuál es la brecha generacional y las nuevas tecnologías que van apareciendo, porque muchos adultos mayores nunca la han usado, entonces necesitan de un entrenamiento previo y una adecuación previa para poder usar estas tecnologías. También les dejo la pregunta, ¿cuál es su experiencia personal con generaciones diferentes, con sus padres, con sus abuelos? ¿Ellos se relacionan de igual manera con las tecnologías? En cuanto a las apps y software para el adulto mayor, las aplicaciones y software permiten la estimulación cognitiva. ¿Cuáles son las diferencias de la estimulación cognitiva que se realiza con algunos materiales físicos versus la que se puede realizar con una aplicación? Primero que todo son multisensoriales, es decir, ocupan distintos canales como el auditivo, el táctil, el visual con el movimiento y a veces la interacción. Permiten el reforzamiento fuera de la sesión y eso también es muy potente porque una tarea para la casa o un ejercicio para la casa que sea interactivo y se puede usar todos los días es muy diferente a un ejercicio plano que a veces se puede hacer solo una vez, por ejemplo en una tarea en papel. También permite hacer perfiles y monitorear el seguimiento de resultados, tal como en otras aplicaciones. Este tipo de aplicaciones, muchas de ellas cuentan con un perfil de resultados y se puede ir viendo el avance sesión a sesión, semana a semana y día a día en cuanto a la ejercitación. Los dispositivos táctiles son más intuitivos, así que la adecuación o la alfabetización digital no es tan fuerte, solo un par de sesiones de entrenamiento para comprender cómo funciona un tablet y ya podría ser perfectamente usado. No así un computador de escritorio que es mucho más complejo. Existe una aplicación que se llama Neuro Rehab, que se está viendo ahora en la pantalla, y lo bueno de esta aplicación es que congrega muchas aplicaciones, es decir, por dificultad o por patología va mostrando las mejores aplicaciones en el mercado, dónde está su link de descarga y cuál es la información sobre práctica basada en la evidencia respecto a esa aplicación. En cuanto a la disfagia, existen algunas aplicaciones que se pueden utilizar. Hay algunas que representan cómo es el proceso de la deglución y van mostrando fase a fase cómo se produce. Este tipo de aplicaciones se puede ocupar cuando se hace educación en salud, por ejemplo, para explicar a un usuario cuál es su problema o dónde está fallando o está teniendo problemas en el proceso de deglución. Hay otras aplicaciones como esta que se llama Disfagia que muestra videos explicativos de las técnicas que uno le enseña al usuario de manera compensatoria. Estas técnicas son enseñadas dentro de la sesión de manera física, pero el usuario se lleva un video donde puede recordar cómo se realizan estas técnicas. Para la disartria, se puede usar las aplicaciones de metrónomo que van dando un ritmo, tic-tac, 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 y con ese ritmo entrenar la velocidad del habla, que suele ser uno de los abordajes para aumentar la inteligibilidad. Es decir, que a las personas se les hace que bajen la velocidad del habla para que se les entienda mejor como estrategia compensatoria en la intervención. Entonces se va trabajando con cierta velocidad. Lo mismo se hace con estas aplicaciones que se llaman Pacing Board, donde uno va pasando por cada uno de los círculos y los va marcando, generando una velocidad. Es decir, pasa de una a la otra y así va pasando con cierta velocidad.
y se va entrenando la velocidad del habla. Disaptria es una aplicación hecha en Chile por la Universidad del Biobío que habla sobre las clasificaciones de la disartria y de las distintas estrategias e información al respecto de esta patología. Es una aplicación informativa tal como Fonopedia, pero dedicada solo a disartria. También existen algunas, como esta, Dysarthria Disease y sus síntomas, que también entregan información. Cuando se trata de alteraciones severas y la persona no puede comunicarse a través del lenguaje oral, verbal o a través del habla por un trastorno severo, puede ocupar algunos comunicadores. Por ejemplo, este permite pasar del texto a la voz. Es decir, la persona escribe y después le pone play y una voz electrónica dice el texto. Tecnologías para la afasia. Para la afasia anómica hay algunas aplicaciones sencillas que plantean ejercicios de afasia, como esta que se llama afasia anómica. Acá tenemos otra que plantea una palabra a denominar y distintas ayudas que la persona puede ir activando o desactivando. Lo bueno de esta aplicación es que genera un registro que se va almacenando cuando la persona terminó el ejercicio y nos llega un correo. Alfabetos móviles para la disgrafia, dislexia asociada a afasia. Estos alfabetos móviles permiten al usuario seleccionar las letras y empezar a armar palabras. Frente, por ejemplo, a objetos visuales que los tienen en una lámina o en un objeto real, puede ir armando la palabra. Esta es otra aplicación que permite trabajar la denominación. Tiene la misma idea que la anterior. También existen otras aplicaciones de la misma familia de la de arriba, porque se parece mucho a la gráfica, que permiten trabajar la categorización y también hay otras que permiten hacer terapia de conversación y también hay otros temas. Hay otras aplicaciones similares de este mismo desarrollador que se llama Tactus y que tienen intervenciones cognitivas, de discurso conversacional, terapia de las categorías, terapia de la denominación, entre otras de su familia. Rehabilitación cognitiva o entrenamiento cognitivo. ¿Quiénes lo necesitan? Las personas que sufren de un accidente cerebrovascular que daña las habilidades de atención, de memoria, de concentración, o las personas que sufren de un TEC, o las personas que sufren de una demencia. Los abordajes van a ser distintos, pero existen aplicaciones que permiten hacer distintos ejercicios. Esta es para la atención visual y hay que tocar o ir pinchando algunos de los elementos que muestran en la pantalla. Por ejemplo, acá hay que pinchar todas las X y las Z. Eso permite ir sosteniendo la atención en esa tarea. Hay muchas aplicaciones de entrenamiento cognitivo y esta es una muy buena, con buena evidencia de efectividad. Se llama Lumosity. Plantea distintos juegos de distintos tipos de habilidades cognitivas y va regulando la dificultad de acuerdo a un test inicial. Realiza un test inicial y de acuerdo a esos resultados te va dando tareas para ir entrenando. Acá hay otro de estimulación cognitiva también que se llama Stimulus. Esta aplicación contiene un perfil o una aplicación para el profesional y una para el usuario. Y la del profesional va manejando las estadísticas que genera el usuario. Entonces podemos de acá sacar datos de los resultados en casa. Imentia es una aplicación que sirve para las personas que pierden la memoria por algún motivo y que plantea algunas actividades que permiten estimular la memoria. Antes de pasar al siguiente tema, en cuanto al entrenamiento cognitivo, es importante decir que la evidencia muestra que el entrenamiento cognitivo en estas aplicaciones tiene evidencia de efectividad, es decir, funciona.
pero no es transferible a la vida diaria. Es decir, la persona puede entrenar, puede mejorar las habilidades dentro de la aplicación o dentro de la actividad, pero eso no quiere decir que eso va a impactar su vida cotidiana en una actividad diferente que requiere, por ejemplo, de atención o requiere, por ejemplo, de funciones ejecutivas. Así que ojo, primero podrían trabajar con estas aplicaciones para potenciar o regular un poquito la memoria o la atención o la función ejecutiva, pero una vez que ya está un poco más firme la habilidad dura, por decirlo así, o pura, hay que hacer actividades funcionales, o si no, no van a tener ningún resultado. Para la enfermedad de Alzheimer y demencias tipo Alzheimer, existen algunas aplicaciones que permiten trabajar algunas habilidades básicas, como esta No Me Olvides, que presenta un árbol genealógico para ir haciendo actividades de recuerdos, también sinónimos, antónimos, adivinanzas, animales. Sirve para trabajar un poco semántica, un poco de estimulación de la memoria de recuerdos pasados o memoria episódica, entre otras actividades. Aquí hay otra que se llama Guía para Cuidadores y la aplicación se llama Yo Te Cuido Alzheimer. Es una guía para el cuidador, para que tenga claro las distintas fases, las mejores recomendaciones. Aquí hay otro también que se llama Alzheimer Assistant, que sirve para lo mismo. Para una persona que está partiendo, un cuidador que está iniciando el cuidado de su familiar, por ejemplo, con Alzheimer, puede ser de mucha utilidad. Para Praxis del Habla hay algunas aplicaciones que contienen fichas y texto escrito. Acá hay una que se llama Fichas Go Conquer. Pueden ocupar cualquiera de este estilo mientras tenga la ficha y la palabra escrita, porque esa asociación visual del texto con la imagen le sirve a las personas con apraxia para poder entrenar el habla. Los anagramas también sirven para entrenar las habilidades de lectoescritura en personas que la hayan perdido por algún motivo. Aquí tenemos una aplicación donde tenemos que arrastrar las palabras y ir armando arrastrar las letras y ir armando las palabras. Eso sirve para la estimulación de la lectoescritura en personas adultas que hayan perdido esta habilidad debido a un accidente cerebrovascular o un TEC, entre otras cosas. Las aplicaciones de agenda personal permiten, por una parte, a las personas orientarse en el tiempo y el espacio, ir armando su agenda diaria para las personas que están perdiendo la memoria reciente o la orientación en el tiempo y el espacio. Y además de esa orientación del tiempo y el espacio, sirve para hacer actividades de potenciación de la memoria episódica, como las actividades de reminiscencia. En esas actividades se van recordando eventos del pasado y se van ordenando hasta el presente para estimular los recuerdos nuevos y para potenciar la consolidación de los recuerdos anteriores, de los recuerdos pasados. Para funciones ejecutivas existen varias aplicaciones, por ejemplo, que permiten hacer recetas de cocina y que uno tiene que seguir instrucciones y tener atención y memoria para hacerlas. Cualquier aplicación que contenga instrucciones que hay que seguir sirve para intervenir en funciones ejecutivas. Yo puse algo bien clásico que es recetas de cocina. También otras para orientación y memoria, como los calendarios, sirven para organizar los distintos eventos del año y lo que ya pasó y lo que viene en el calendario. Para las habilidades de cálculo existen distintas calculadoras que pueden ir descargando. Los celulares en general traen su propia calculadora. También para funciones ejecutivas, las listas de pendientes o tareas que hay que realizar sirven para ir ordenando y organizando la atención, la función ejecutiva y la memoria, sobre todo la memoria de trabajo. Para usar en reminiscencia, que es esa terapia que uno va estimulando los recuerdos episódicos del pasado, existen varios editores de presentaciones. También sirve el PowerPoint para Android o para iOS, que permite hacer lo mismo. Uno va añadiendo fotos, va añadiendo texto y va armando una aplicación que habla de la historia de vida.
Entonces se pueden hacer lo mismo que se hace en papel, con fotos pegadas en un álbum de fotos y describiéndola, que es una actividad para reminiscencia. También se puede hacer en un tablet, con imágenes, con música de la época, etcétera. Así que se puede hacer mucho más interactivo. Para las alteraciones más severas de la comunicación, donde las personas pierden la habilidad de producir oral y verbalmente el lenguaje por un accidente cerebral, por ejemplo, cerebrovascular o un TEC, existen algunas aplicaciones, igual que en las que se usan en trastornos del espectro autista, que permiten hablar a través de imágenes e ir configurando oraciones a través de iconografías. Y además a esta iconografía se les puede añadir audio e ir armando oraciones. Entonces yo voy tomando distintos dibujos, los voy organizando y ya cuando tengo lista la oración le pongo play y se arma la oración que quiero comunicar. Hay que pensar en personas que tengan dificultades complejas de comunicación y que no puedan emitir lenguaje verbal oral. Para ellos sería necesario ocupar esta aplicación, sobre todo para que ellos puedan comunicar sus necesidades básicas y sus necesidades sociales. Hay muchas de estas aplicaciones en distinto nivel de complejidad, así que de acuerdo a la capacidad que tenga el adulto de comunicarse, hay que buscar la que más se adecue y la que tenga mejores opciones. Cuando se trata de un niño que estamos implementando un sistema de comunicación aumentativo alternativo, seleccionamos la que mejor se adecua por complejidad. Así que acá también es más o menos lo mismo. ¿Y cómo buscar más aplicaciones? Hemos visto aplicaciones de todo tipo, de distintas áreas. Es importante que cuando uno encuentra una buena aplicación, el desarrollador o la empresa que hizo esa aplicación la podemos identificar y nos metemos al canal o al sitio donde están las otras aplicaciones del mismo desarrollador. Eso aparece en los market, en el iOS y en el Play Store. Aplicaciones que otros usuarios descargaron. También nos muestra el mismo market, dice otros usuarios descargaron y aparecen aplicaciones similares. A veces aparecen otras cosas, pero en general podemos encontrar buena información en ese sector. Otra forma de buscar es a través de blogs y sitios especializados. Buscamos en el Google aplicaciones para intervención del lenguaje en afasia y vamos a encontrar muchas aplicaciones de gente y personas que amablemente se encargaron de recopilar y compilar estas aplicaciones y de explicar su utilidad. También existen esas blogs, a veces son redes sociales, como el que tengo yo, que se llama Fonoaudiología Software Apps. Buscar ocupando palabras técnicas es un primer paso. Buscar, por ejemplo, afasia, disartria. Y también buscar con palabras coloquiales, con palabras comunes. Por ejemplo, aprender a hablar, potencia tu lenguaje, volver a comunicarme, etc. Porque a veces los desarrolladores hacen aplicaciones directamente para el usuario, no las hacen para el terapeuta, así que no les ponen nombres técnicos. Y es importante también buscar en inglés y en español. Muchas de las aplicaciones que están en inglés se pueden adaptar al español cambiándole el idioma o modificando los estímulos, así que también se pueden usar. Y buscar en Google siempre sirve. Uno puede tener una idea, por ejemplo, acá puse una aplicación Android para aumentar capacidades de atención y va a encontrar distintas aplicaciones existentes. También la pueden buscar con lenguaje técnico y también con lenguaje coloquial. Así que esos son algunos de los trucos para encontrar aplicaciones. Pensar no solo en el lenguaje técnico, sino también en el lenguaje común y corriente. Y sobre todo las aplicaciones a veces no están hechas directamente para el fonoaudiólogo, pero a través de una mirada un poco más creativa podemos ocupar algún juego o alguna aplicación que no tiene un objetivo fonoaudiológico y lo podemos ocupar perfectamente en una actividad fonoaudiológica. De hecho, la ACHA recomienda eso mismo.